Lo que estás a punto de escuchar sobre la tamsulosina no es una teoría conspirativa, no es un rumor de Internet y tampoco es una exageración diseñada para asustarte. Es algo mucho más incómodo que eso. Es información documentada, conocida dentro del sistema médico, pero que rara vez se explica de forma clara a los pacientes. Y eso crea una situación peligrosa, porque millones de hombres toman este medicamento cada día creyendo que entienden perfectamente lo que hace, cuando en realidad apenas conocen la mitad de la historia. Pero aquí está la parte inquietante. Si hoy estás tomando tamsulosina, o tu médico te ha sugerido empezarla, existe una posibilidad muy real de que haya cosas importantes que nunca te hayan explicado. No porque alguien quiera dañarte deliberadamente, sino porque el sistema médico moderno simplemente no está diseñado para conversaciones largas, profundas y completamente transparentes. Las consultas duran 10 minutos, las recetas se escriben en 30 segundos. Y entre esos 2 momentos, muchas verdades quedan fuera de la conversación. La semana pasada, la Dr. Sánchez atendió a un paciente de 65 años que llevaba tomando tamsulosina desde hacía 9 años, 9 años completos. Cuando la Dr. Sánchez le hizo una pregunta muy simple, una pregunta que debería ser rutinaria en cualquier tratamiento prolongado, el hombre simplemente se quedó en silencio. La pregunta era esta: ¿cuándo fue la última vez que alguien evaluó si todavía necesitas este medicamento? El paciente pensó durante unos segundos y finalmente respondió algo que la Dr. Sánchez escucha con demasiada frecuencia: nunca. Nadie había vuelto a revisar si seguía siendo necesario. Nadie había cuestionado si después de casi una década, con cambios en su estilo de vida, pérdida de peso y mejoras en su salud general, ese medicamento seguía teniendo sentido. Simplemente había continuado tomándolo cada día porque así había empezado años atrás. Y lo más sorprendente es que esta historia no es rara, de hecho, es casi la norma. Y ese es precisamente el primer indicio de algo más profundo. Porque cuando millones de personas toman un medicamento durante años sin que nadie vuelva a cuestionarlo, empieza a aparecer una pregunta incómoda. ¿Estamos realmente tratando una enfermedad? ¿O simplemente manteniendo un hábito médico que nadie se detuvo a reconsiderar? La Dr. Sánchez llama a esto un ciclo de dependencia farmacológica silenciosa, no porque el medicamento cree una adicción química clásica, sino porque una vez que entra en la rutina del paciente, rara vez alguien se detiene a preguntar si sigue siendo necesario. Y cuando eso ocurre durante años, el medicamento deja de ser una herramienta médica y empieza a convertirse en algo mucho más difícil de cuestionar. Pero ese no es el verdadero secreto oscuro de la tamsulosina. En realidad, ese secreto no es una sola cosa, es un conjunto completo de verdades incómodas que rara vez se discuten abiertamente. Algunas de ellas te van a sorprender, algunas incluso podrían molestarte, y una de ellas, la última, podría cambiar completamente la forma en que miras este medicamento. Porque para entender realmente lo que está pasando, primero tienes que conocer el origen de este fármaco. Y ese origen es algo que casi nunca se menciona en las consultas médicas. La tamsulosina, en realidad, no fue creada originalmente para tratar la próstata, fue diseñada como un medicamento para la presión arterial alta. Ese era su propósito inicial, ese era el problema que se suponía debía resolver. Pero ocurrió algo inesperado durante su desarrollo. El medicamento funcionaba, pero lo hacía de una forma demasiado impredecible. Bajaba la presión arterial. Sí, pero a veces lo hacía demasiado rápido o demasiado fuerte. Y en medicina cardiovascular, ese tipo de imprevisibilidad puede ser peligroso. Así que el medicamento no cumplió las expectativas como antihipertensivo. En otras palabras, falló en su propósito original. Pero aquí es donde la historia toma un giro interesante. Porque en lugar de abandonar completamente el medicamento, la industria farmacéutica descubrió algo más. Notaron que el mismo mecanismo que relajaba los vasos sanguíneos también relajaba ciertos músculos alrededor de la próstata y la vejiga, y eso podía facilitar la micción en hombres con hiperplasia prostática benigna. De repente, un medicamento que no había tenido éxito en un mercado encontró una oportunidad completamente nueva en otro, y ese nuevo mercado era enorme. Millones de hombres en todo el mundo experimentan síntomas urinarios relacionados con la próstata a medida que envejecen. Así que el medicamento fue reposicionado, no como un tratamiento cardiovascular, sino como una solución para la próstata. En teoría,
Eso suena como una historia inteligente de innovación médica. Pero la doctor Sánchez señala algo que rara vez se explica a los pacientes. El mecanismo principal del medicamento sigue siendo el mismo. Sigue actuando sobre receptores que influyen en la presión arterial y en el tono muscular-vascular. Por eso, muchos de los efectos secundarios más comunes de la tamsulosina incluyen mareos, fatiga, debilidad y episodios de hipotensión. No son efectos secundarios aleatorios. Son consecuencias directas de cómo funciona el medicamento. Pero cuando los pacientes reciben la receta, normalmente escuchan una explicación mucho más simple. Es para la próstata. Y ahí aparece el primer problema real. Porque cuando un paciente cree que está tomando algo específicamente diseñado para la próstata, su percepción del riesgo cambia completamente. Pero cuando entiende que el medicamento también afecta su presión arterial y su sistema circulatorio, la conversación se vuelve muy diferente. Un paciente de la doctor Sánchez experimentó exactamente esa reacción. Cuando descubrió el origen del medicamento, se quedó completamente sorprendido. Y su reacción fue inmediata. Dijo que si hubiera sabido desde el principio que el mecanismo principal estaba relacionado con la presión arterial, probablemente habría hecho muchas más preguntas antes de empezar a tomarlo, especialmente porque ya tenía presión baja. Para él, esa información habría cambiado completamente su decisión inicial, y ese momento revela algo muy importante. No se trata de demonizar el medicamento, se trata de entenderlo completamente antes de tomarlo. Pero aquí es donde aparece el segundo secreto, y este es aún más importante, porque incluso cuando la tamsulosina funciona exactamente como se espera, hay algo fundamental que muchos pacientes no saben. La tamsulosina no cura la enfermedad prostática, tampoco detiene el crecimiento de la próstata, tampoco cambia la progresión natural de la hiperplasia prostática benigna. Lo único que hace es relajar ciertos músculos para que la orina fluya con más facilidad. En otras palabras, mejora los síntomas, pero no cambia la causa subyacente. Eso significa que la próstata puede seguir creciendo exactamente al mismo ritmo mientras el paciente se siente mejor. Y durante un tiempo, eso puede parecer perfecto. Los síntomas mejoran, el paciente duerme mejor, y todo parece estar bajo control. Pero mientras tanto, la enfermedad continúa evolucionando silenciosamente. Eventualmente, en muchos casos, el medicamento deja de ser suficiente, los síntomas regresan, la dosis puede aumentar, se añaden nuevos medicamentos, y en algunos casos, finalmente se necesitan procedimientos más invasivos. Pero aquí está la pregunta incómoda que la doctor Sánchez suele hacer a sus pacientes. Si hubieras sabido desde el principio que el medicamento solo controla los síntomas, ¿habrías tomado decisiones diferentes sobre tu estilo de vida? Un paciente de la doctor Sánchez descubrió esta realidad de la forma más dura posible. Durante 7 años, tomó tamsulosina convencido de que estaba tratando su problema prostático. Se sentía mejor, dormía mejor, y por lo tanto asumía que el tratamiento estaba funcionando exactamente como debía. Pero cuando finalmente se realizó un ultrasonido de seguimiento, apareció una sorpresa que nadie esperaba. Su próstata había crecido de 55 gramos a 88 gramos. El medicamento había hecho exactamente lo que prometía, aliviar los síntomas. Pero la enfermedad había seguido avanzando silenciosamente durante todo ese tiempo, y en ese momento, el paciente hizo una confesión que dejó a la doctor Sánchez pensando. Dijo que si hubiera sabido desde el principio que el medicamento no detenía el crecimiento de la próstata, habría tomado decisiones mucho más agresivas sobre su salud desde el primer día. Habría cambiado su dieta, su peso, su nivel de actividad física. Habría intentado cualquier cosa para modificar el curso de la enfermedad, pero nunca tuvo esa conversación. Y ese es el momento exacto donde empieza a aparecer otro secreto aún más incómodo. Porque cuando analizas los estudios clínicos con más detalle, descubres algo sorprendente sobre quién realmente necesita este medicamento y quién podría estar tomándolo innecesariamente. La doctor Sánchez suele explicar que aproximadamente el 30% de los hombres que reciben tamsulosina podrían manejar sus síntomas con cambios relativamente simples en su estilo de vida. Pero aquí aparece un problema práctico. Explicar cambios de estilo de vida requiere tiempo. Hablar de dieta, ejercicio, pérdida de peso, reducción de cafeína y entrenamiento del suelo pélvico puede tomar media hora o más. Escribir una receta toma menos de 1 minuto. Y cuando las consultas médicas duran 10 minutos, la elección más rápida casi siempre gana,
Pero la historia se vuelve aún más interesante cuando analizas algo llamado efecto placebo, porque en muchos estudios clínicos sobre síntomas urinarios prostáticos, una parte sorprendentemente grande de la mejoría ocurre incluso cuando los pacientes reciben una píldora sin medicamento activo. En algunos estudios, hasta el 40% de la mejoría puede explicarse por cambios de comportamiento, expectativas del paciente y ajustes en el estilo de vida que ocurren simplemente porque la persona empieza a prestar más atención a su salud. Eso no significa que el medicamento no funcione. Significa que a veces funciona en personas que tal vez podrían mejorar de otras maneras. Y uno de los pacientes de la Dr. Sánchez decidió probar exactamente eso. Tenía 58 años y síntomas urinarios relativamente leves. En lugar de empezar inmediatamente con tamsulosina, aceptó intentar 3 meses de cambios intensivos en su estilo de vida. ¿Y lo que ocurrió después? No era lo que esperaba. Porque 3 meses después, su situación había cambiado tanto que incluso la Dr. Sánchez se sorprendió con los resultados. Pero lo más interesante no fue la mejoría física. Fue su reacción emocional cuando entendió lo que eso significaba. Porque en ese momento hizo una pregunta que revela un problema mucho más grande dentro del sistema médico actual. Y esa pregunta abre la puerta al siguiente secreto oscuro que casi nadie discute, pero para entenderlo, primero tenemos que mirar algo que ocurre silenciosamente cada vez que un nuevo medicamento entra en la vida de un paciente. Y lo que sucede después puede ser mucho más peligroso de lo que imaginas. La pregunta que ese paciente le hizo a la Dr. Sánchez después de 3 meses de cambios en su estilo de vida fue sorprendentemente simple, pero al mismo tiempo profundamente incómoda. Después de perder 10 kilos, dejar el café por la tarde, eliminar el alcohol y caminar todos los días durante media hora, sus síntomas urinarios habían mejorado aproximadamente un 70%, no había tomado una sola píldora, no había empezado ningún medicamento. Y sin embargo, su vida diaria había cambiado de forma notable. Entonces la miró directamente y preguntó algo que muchos médicos preferirían no escuchar. Si esto era posible, ¿por qué nadie se lo había sugerido antes? La Dr. Sánchez no tuvo una respuesta fácil para esa pregunta, porque el problema no era un médico específico ni una mala intención individual. El problema era algo mucho más estructural. El sistema médico moderno está construido para tratar síntomas rápidamente, no necesariamente para explorar todas las alternativas posibles antes de recetar algo. Y cuando un medicamento parece ofrecer una solución rápida y efectiva, es muy fácil que se convierta en la primera opción en lugar de la última. Pero esa decisión aparentemente pequeña puede abrir la puerta a un problema mucho más complejo, porque una vez que un medicamento entra en la rutina diaria de un paciente, empiezan a aparecer nuevas variables que nadie estaba considerando al principio. Variables que no siempre tienen que ver con la próstata, sino con el resto del cuerpo. Y aquí aparece el siguiente secreto oscuro de la tamsulosina, uno que rara vez se discute con suficiente profundidad antes de iniciar el tratamiento. La tamsulosina puede interactuar con muchos otros medicamentos comunes, muchísimos más de los que la mayoría de los pacientes imagina. Antibióticos, antifúngicos, antivirales, medicamentos para el corazón, antidepresivos e incluso algunos tratamientos para la disfunción eréctil pueden modificar la forma en que este medicamento actúa en el cuerpo. Y cuando esas interacciones ocurren, el resultado puede ser impredecible. A veces el medicamento se vuelve más potente de lo esperado, a veces su concentración en sangre aumenta, y a veces la combinación de varios fármacos puede provocar una caída peligrosa de la presión arterial. El problema es que en la vida real los pacientes rara vez toman un solo medicamento, especialmente después de los 60 años. Muchas personas toman tratamientos para el colesterol, para la presión arterial, para el corazón o para otras condiciones crónicas. Y cada nuevo medicamento añadido al sistema puede cambiar el equilibrio de los demás. La Dr. Sánchez recuerda claramente el caso de un paciente de 72 años que parecía estar siguiendo correctamente todas sus indicaciones médicas. Tomaba tamsulosina para la próstata, amlodipino para la presión arterial y atorvastatina para el colesterol. Todo parecía bajo control, pero un día desarrolló una infección respiratoria. Su médico le recetó eritromicina, un antibiótico bastante común. Lo que nadie tuvo en cuenta en ese momento fue que ese antibiótico podía interferir con la forma en que el cuerpo metaboliza la tamsulosina. En términos simples, el antibiótico hizo que el medicamento permaneciera más tiempo en su organismo y en una concentración más alta de lo normal.
Combinado con el amlodipino que ya estaba tomando, el resultado fue una caída significativa de la presión arterial. Una tarde, mientras caminaba por su casa, el paciente se sintió mareado, perdió el equilibrio y se desmayó. Cayó al suelo y se golpeó la cabeza. Terminó hospitalizado durante 3 días. Y lo más inquietante de toda la situación es que nadie había cometido un error evidente. Cada médico había tomado decisiones razonables dentro de su especialidad, pero nadie había conectado todas las piezas al mismo tiempo. Ese tipo de situaciones revela una debilidad silenciosa en la medicina moderna. Cada especialista ve una parte del problema, pero el paciente vive con todas las piezas juntas. Pero incluso ese riesgo no es el más preocupante, porque existe otro escenario en el que la tamsulosina puede crear una ilusión de seguridad que, en algunos casos, puede retrasar diagnósticos extremadamente importantes. Y ese escenario tiene que ver con el cáncer de próstata. Los síntomas urinarios causados por la hiperplasia prostática benigna y los síntomas producidos por un cáncer prostático pueden ser sorprendentemente similares. Dificultad para orinar, corro débil, necesidad frecuente de ir al baño durante la noche. En muchos casos, los síntomas iniciales son prácticamente indistinguibles. Cuando la tamsulosina relaja los músculos alrededor de la próstata y la vejiga, esos síntomas pueden mejorar independientemente de la causa subyacente, y ahí aparece el problema, porque el alivio de los síntomas puede crear la sensación de que todo está bajo control. Pero el medicamento no distingue entre hiperplasia benigna y cáncer, solo relaja los músculos. La Dr. Sánchez recuerda a un paciente que había estado tomando tamsulosina durante 3 años. El medicamento había sido recetado por su médico general basándose únicamente en los síntomas urinarios. Nunca se realizó un tacto rectal, nunca se solicitó un PSA, nunca hubo una evaluación urológica completa antes de iniciar el tratamiento. Durante 3 años, el paciente se sintió relativamente bien. Los síntomas estaban controlados, no había motivo aparente para preocuparse. Hasta que un día el medicamento dejó de funcionar tan bien como antes. Los síntomas regresaron y decidió finalmente consultar a un especialista. Cuando la Dr. Sánchez realizó los estudios necesarios, descubrieron algo que nadie esperaba escuchar. El paciente tenía cáncer de próstata. Y no era un cáncer en etapa temprana. Ya se había extendido a los ganglios linfáticos cercanos. Ese momento fue devastador para el paciente, pero también dejó una lección extremadamente clara. El alivio de los síntomas no siempre significa que el problema real haya desaparecido. A veces significa que simplemente dejó de ser visible durante un tiempo. Pero incluso con todos estos factores sobre la mesa, todavía hay otra pregunta que casi nadie hace cuando se prescribe este medicamento. Una pregunta que debería ser mucho más común de lo que es actualmente. ¿Qué ocurre cuando alguien toma tamsulosina durante 10 o 15 años? Porque cuando revisas los estudios clínicos que llevaron a la aprobación del medicamento, descubres algo que muchas personas encuentran sorprendente. La mayoría de esos estudios siguieron a los pacientes durante periodos relativamente cortos, normalmente entre 6 y 12 meses. Eso fue suficiente para demostrar que el medicamento alivia los síntomas urinarios y que es relativamente seguro en el corto plazo. Pero la realidad es que millones de hombres lo toman durante muchos años, incluso décadas. Y ahí aparece una zona gris que la medicina moderna todavía no comprende completamente. ¿Qué ocurre en el cuerpo cuando ciertos receptores se bloquean continuamente durante 10 o 20 años? ¿Cómo responde el sistema nervioso a largo plazo? ¿Cómo se adapta el sistema cardiovascular? ¿Qué efectos acumulativos pueden aparecer después de décadas de exposición? La verdad es que nadie tiene respuestas definitivas para todas esas preguntas. Y eso no significa que el medicamento sea peligroso por definición. Significa simplemente que los datos a muy largo plazo todavía son limitados. Pero esa incertidumbre abre la puerta a otro tema que recientemente ha empezado a generar debate en algunos estudios médicos. Algunas investigaciones preliminares han observado una posible asociación entre el uso prolongado de ciertos alfablocuantes y un mayor riesgo de deterioro cognitivo en edades avanzadas. No es una conclusión definitiva, no demuestra causalidad directa, pero es una señal que ha comenzado a llamar la atención de algunos investigadores. La teoría detrás de esta preocupación es relativamente sencilla. El cerebro depende de un flujo sanguíneo constante y estable para funcionar correctamente. Incluso pequeñas reducciones sostenidas en la presión de perfusión cerebral podrían, en teoría, afectar ciertas regiones con el paso de los años.
Si esa reducción ocurre durante una década o más, algunos científicos se preguntan si podría influir en salud neuronal a largo plazo. Los estudios todavía están en desarrollo y los resultados no son concluyentes. Pero la Dr. Sánchez cree que incluso la posibilidad de ese riesgo merece ser discutida abiertamente con los pacientes. Porque cuando alguien toma un medicamento todos los días durante muchos años, cualquier efecto potencial a largo plazo se vuelve relevante. La Dr. Sánchez recuerda a un paciente de 75 años que había tomado tamsulosina durante 12 años. Con el tiempo comenzó a mostrar signos de deterioro cognitivo leve. Cuando revisaron su historial médico completo, no encontraron una causa clara que explicara completamente el problema. Decidieron suspender gradualmente el medicamento para observar si había algún cambio. Su memoria no mejoró significativamente, pero el deterioro dejó de progresar tan rápido como antes. Nunca fue posible demostrar con certeza que la tamsulosina hubiera contribuido a su situación. Pero la experiencia dejó una pregunta abierta que todavía hoy sigue siendo difícil de responder. Y esa pregunta lleva directamente al último punto, que la Dr. Sánchez siempre quiere que sus pacientes entiendan antes de tomar cualquier decisión. Porque después de escuchar todos estos secretos oscuros, algunas personas llegan a una conclusión equivocada. Piensan que el mensaje es que nadie debería tomar tamsulosina. Pero ese no es el punto. Para muchos hombres, este medicamento puede mejorar significativamente su calidad de vida, puede reducir las interrupciones nocturnas, mejorar el descanso y aliviar síntomas que de otra manera serían extremadamente molestos. El verdadero problema no es la existencia del medicamento. El problema es cuando las decisiones médicas se toman sin información completa, cuando los pacientes no conocen todas las opciones disponibles, cuando los riesgos potenciales no se discuten con honestidad. La medicina funciona mejor cuando se convierte en una conversación, no en una instrucción unilateral. Cuando el paciente entiende exactamente qué hace un medicamento, qué no hace, cuáles son sus beneficios reales y cuáles son sus posibles consecuencias, porque al final, nadie vive con ese medicamento cada día excepto tú. Y cuando tienes toda la información sobre la mesa, algo interesante suele ocurrir. Las decisiones médicas dejan de ser automáticas y empiezan a ser verdaderamente conscientes. Y curiosamente, cuando los pacientes llegan a ese punto de comprensión, muchos de ellos hacen algo que cambia completamente su relación con su salud. Empiezan a hacer preguntas que nunca antes habían considerado. Y a veces, esas preguntas conducen a decisiones que pueden cambiar el rumbo de su salud durante los próximos 10 o 20 años.